Clasificación pedológica en la subcuenca del río Saratí para el desarrollo de buenas prácticas de conservación de los suelos y agua. Objetivos: describir y clasificar los suelos de la subcuenca del río Saratí mediante el Sistema de Taxonomía de Suelos del Departamento de los Estados Unidos. Evaluar la capacidad del uso de las tierras de la subcuenca del río Saratí y formular recomendaciones para la conservación y rehabilitación de los suelos en la subcuenca del río Saratí. La pedología se encarga de estudiar la clasificación taxonómica, la morfología y las propiedades del suelo en el paisaje. Nos permite además conocer la evolución y el estado actual de los suelos para evaluar y realizar recomendaciones adecuadas para su mejoramiento y su conservación. En Panamá, la información científica sobre las propiedades y las condiciones en las que se encuentra el suelo es insuficiente. Es por ello que se ha llevado a cabo esta investigación en la subcuenca del río Saratí para conocer la evolución y el desarrollo de los diferentes perfiles, analizando las propiedades morfológicas, físicas, químicas y biológicas. Asimismo, se desarrolló una clasificación de capacidad de uso de suelo según su estado para recomendar buenas prácticas que permitan rehabilitar y conservar sus propiedades, optimizando su uso y calidad. Identificación de suelos dominantes en la subcuenca del río Saratí. Se delimitó la subcuenca y se subdividió en 3 secciones representativas, realizando aproximadamente una observación cada kilómetro cuadrado. Esta subcuenca cuenta con 163,8 kilómetros cuadrados de área y se realizaron 136 observaciones a través de la técnica del barreno. Técnica del barreno prospección. Esta actividad consistió en exponer los horizontes del perfil del suelo en la superficie para ser descritos y analizados. Con esto se busca identificar los horizontes maestros, límites entre horizontes, espesor de cada horizonte, color en seco y húmedo a través de la tabla de Munsell y la textura del tacto, buscando obtener una clasificación tentativa. Ubicación de calicatas. Con la información recopilada se logra conocer cuáles son las áreas representativas y similares en estratigrafía, según la moda, y se pueden establecer de manera correcta la ubicación de los puntos de muestreo y de los suelos dominantes, es decir, las calicatas. Descripción del suelo mediante calicatas. La palabra calicata proviene de la conjunción calar, que significa penetrar, y cata, que significa hacia abajo, es decir, penetrar hacia abajo. La calicata sirve para exponer el perfil del suelo. En este perfil del suelo se puede llevar a cabo la descripción del mismo en 2 dimensiones. Calicatas se procedió a hacer la separación de los horizontes. Seguidamente se realizó la descripción del perfil in situ y se procedió a tomar las muestras en los cilindros en cada horizonte del perfil. La descripción de la calicata in situ consistió en evaluar la textura, el color en húmedo, el color en seco, la estructura y consistencia del suelo. Además, se realizaron pruebas especiales tales como fluoruro de sodio, magnesio y cloruro de hidrógeno. Además, se evaluaron los poros y las raíces del suelo. La toma de muestras consistió en la colocación y penetración del anillo en cada horizonte para extraer la muestra indisturbada. Luego se procedió a envolver y a rotular empacándola para llevarla al laboratorio. Se realizaron pruebas de laboratorio físicas tales como textura, el método de Bouillot, densidad aparente. La densidad aparente es un punto importante ya que es un índice de la calidad del suelo. La conductividad hidráulica y la curva de retención de humedad por el método de la olla de Richards. Dentro de las pruebas químicas tenemos las bases intercambiables y la capacidad de intercambio catiónico. Se realizaron además pruebas químicas rutinarias tales como pH, porcentaje de materia orgánica, potasio, calcio, magnesio, aluminio, manganeso, hierro y zinc. La metodología utilizada para la clasificación taxonómica de suelo es la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Inicialmente se debe considerar el ambiente, los factores y los procesos formadores del suelo, identificando el régimen de humedad y de temperatura. Además, se debe realizar en laboratorio el muestreo físico, químico y biológico,
que permita identificar las características diagnósticas del perfil y así poder describir detalladamente el perfil del suelo. Y finalmente, esto nos ayuda a clasificar según suborden, suborden, gran grupo y subgrupo. Metodología según la clasificación de la capacidad de uso de suelo. Como podemos observar, la capacidad de uso de suelo se subdivide en tres categorías, en donde encontramos clase, subclase y unidad de manejo. Las clases van desde el número 1 hasta el número 8 en números romanos. En la subclase podemos encontrar características como erosión, drenaje, suelo y clima. La unidad de manejo indican factores que limitan su uso agropecuario y forestal. Suelos en la parte baja de la subcuenca del río Saratí. Podemos encontrar suelos arenosos y líticos cerca del cauce del río, suelos degradados sobre tobas e inimbritas de baja permeabilidad y suelos mal drenados. Los órdenes presentes en esta área de la subcuenca son inceptisol y ultisol. Suelos en la parte media en la subcuenca del río Saratí. Suelos arcillosos antiguos ricos en humus o materia orgánica. Suelos arcillosos en laderas y cimas de montes ricos en plintita. Los suelos en la parte media en la subcuenca del río Saratí tienen un orden de ultisol. Suelos de la parte alta en la subcuenca del río Saratí. Son suelos incipientes franco-arcillo-arenosos sobre tobas no consolidadas. Suelos pedregosos en laderas empinadas, valles en V en la naciente del río Saratí. Los órdenes presentes en esta área son inceptisol y entisol. De acuerdo con el sistema de clasificación taxonómica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hay tres unidades edáficas en la subcuenca del río Saratí. Estas son inceptisol, ultisol y entisol. En general, a lo largo de la subcuenca del río Saratí, las texturas arcillosas se hacen presentes en la mayoría de los perfiles estudiados. Estos tienen tasas de infiltración baja y por ende favorecen la escorrentía superficial y la pérdida de suelo por erosión hídrica. Clasificación según la capacidad de uso del suelo. Con base a los parámetros limitantes más importantes que se evaluaron, como lo fueron la pendiente, erosión sufrida, profundidad efectiva y drenaje, obtuvimos como resultado que a lo largo de la subcuenca del río Saratí los suelos son clase 5 y 6. Los suelos clase 5 presentan un relieve moderadamente ondulado, con erosión sufrida leve. Además, son suelos poco profundos con texturas moderadas, finas y gruesas, y finas en el subsuelo. Poseen muy poca pedregosidad y baja fertilidad, drenaje moderadamente lento y riesgo de inundación nulo. Los suelos que comprenden la clase 6 presentan limitaciones asociadas a la erosión moderadas y severas. Conclusiones y recomendaciones. Con base en el análisis e interpretación de la información obtenida en este estudio de clasificación taxonómica, predominan los siguientes órdenes tales como ultisoles, insectisoles y entisoles de los grandes grupos Dirosteps, Humosteps, Plintustules, Paleomults, Udortens, Apiustules, Plintacules y Epiacules. La baja productividad y el alto impacto por las actividades humanas sobre los suelos en la subcuenca del río Saratí, así como los fenómenos de degradación, señalan la necesidad de implementar cambios en el uso de suelos. Para las tierras onduladas clase 5 se acuerda con la capacidad del uso de suelos ubicadas en la parte media y en la parte alta de la subcuenca del río Saratí, se recomienda su explotación para el pastoreo, para la división de campos, pastoreo rotativo, así mismo como el pastoreo mejorado y pastos de corte. En las tierras clase 6 de la parte baja de la subcuenca del río Saratí, con un relieve fuertemente ondulado y con pendientes mayores a 30%, es conveniente la siembra de cultivos perennes tales como frutales, tales como el café y la producción forestal. Además, implementar prácticas intensivas de manejo y conservación de uso de suelo y agua, siembra de árboles y frutos que protejan el suelo al impacto directo de las lluvias.